Buenos días amigos, vamos a leer la palabra de Dios en Hechos el capítulo 12. Y la Biblia nos dice en Hechos el capítulo 12, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, o sea Santiago, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, eran los días de la Pascua, cuando se presentaron los panes sin levadura y se mataba el cordero pascual, recordando el Éxodo. Verso 4. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, o sea, en total 12, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, obviamente para matarlo. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, cada mano a cada soldado. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, golpeándole en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel, su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia oraba fervientemente. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es un ángel, un fantasma. Es su alma». Pero versículo 16 dice: «Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Hasta ahí nomás leemos. Amigos, el día de hoy yo quiero hablarles acerca de los enemigos, cómo Dios derrota a los enemigos del reino de Dios. Pero antes de hablar de eso, oremos. Padre nuestro, gracias te damos por esa tu palabra, una poderosa palabra, que ella nos redarguya y nos aliente, nos dé fuerza para continuar. Gracias, Señor, por aquellos que están escuchando este sermón, que sea de edificación para todos nosotros. Esa es tu palabra, Señor. Nosotros somos tus hijos, ovejas de tu prado. Háblanos en el nombre de Cristo. Amén.
Lamentablemente hay mucha gente que a veces predica una fe o una iglesia sin enemigos. Y eso no es posible. Tendría usted que leer otra Biblia si quiere encontrar una iglesia sin enemigos. Nosotros vemos los enemigos del reino de Dios constantemente en la palabra de Dios. Ustedes saben que hay un libro escrito por un autor, no voy a decir su nombre, el cual, porque no importa, el cual escribió La sociedad abierta y sus enemigos. Y yo creo que de alguna manera el libro de los Hechos nos habla acerca de el reino de Dios y sus enemigos. Porque constantemente nosotros vemos los enemigos de Dios oponiéndose al avance del Evangelio. Yo sé que nosotros no hemos sido llamados para pelear contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestados espirituales. Y la Biblia dice que hay enemigos espirituales y hay enemigos abstractos, como por ejemplo la muerte, la enfermedad, son enemigos. Sin embargo, muchas veces estos elementos del mal son personificados en individuos también, en personas. Y nosotros lo vemos aquí en un hombre llamado Herodes. Entonces, no nos engañemos. Si bien es cierto, debemos huir del extremo que cree que vive rodeado de enemigos, una persona paranoica que solamente piensa que hay enemigos alrededor. Eso es un extremo malo. Debemos huir del otro extremo, aquel que cree de que el mundo es un mundo de rositas y de que no hay obstáculos, de que ser cristianos no encuentra obstáculos uno constantemente en la extensión del reino de Dios. Y aquí los enemigos del reino de Dios. Pero yo hoy día quiero animarles a ustedes a reflexionar sobre cómo Dios derrota a sus enemigos. Porque la buena noticia es que aunque hay enemigos del reino de Dios, Dios los está derrotando. De hecho, el Rey es Cristo. Él resucitó y fue a sentarse al diestra de Dios Padre. La Biblia dice en el Salmo, y Jesucristo lo citó, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra y pondré por tus enemigos estrado a tus pies. Tú los derrotarás, los pisarás a todos ellos. Y nosotros podemos regocijarnos en eso. Y vamos a ver cómo Dios derrota a estos enemigos. Primera cosa, Dios derrota a los enemigos del reino permitiendo la muerte de algunos de sus hijos. Sé que esto es como paradójico, porque pareciera de que cuando alguien muere, un creyente muere, más bien es como nosotros hemos sentido una derrota, y en cierta manera lo es. Sin embargo, nosotros debemos tener los ojos de Cristo para ver que es Dios el cual está usando esas circunstancias para derrotar a la muerte misma y a sus enemigos, porque aquellos que mueren en Cristo van a resucitar otra vez. Y este pasaje está lleno de este contexto de muerte. ¿Ok? Nuevamente, muerte es otro tópico que alguna gente no quiere hablar o no quería hablar. Ahora ya con el COVID-19 y con todas esas enfermedades, es algo del cual no podemos huir. Ni aún los países más civilizados o más ricos, por llamarlos así, ellos no pueden quitar de la mente el tema de la muerte. Aunque la muerte está presente en todo momento, pero la gente huye de ese tema. Y aquí nosotros vemos la muerte de un hombre de Dios, Santiago o Jacobo. Dice la Biblia, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo dice de manera a secas. Da la impresión que no le importara a Lucas, pero en realidad sí le importa. ¿Por qué razón? Porque al hablar acerca de esta muerte, Lucas mismo establece aquí un paralelo entre la muerte de Cristo y la muerte de los suyos. Cristo fue aquel que dijo, bienaventurado aquellos que mueren en el Señor, porque sus obras continúan. Aunque Herodes mata a Jacobo y el pueblo judío
pensando que Jacobo era un apóstata, celebra. Sin embargo, ellos no entienden que en realidad es la mano de Dios, el cual no ha destruido a Jacobo, pero sus obras continúan a través de la predicación de la palabra. Él es un mártir de la iglesia, como Esteban, el cual es bienaventurado. Este paralelo que nosotros vemos en todo el texto entre Cristo, en la muerte de Cristo y la muerte de los fieles, es muy interesante. Nosotros vemos que el contexto de la Pascua, es la misma Pascua. En la Pascua fue sacrificado Jesucristo, el Cordero de Dios. En la Pascua los discípulos son arrestados y Jacobo muere. Este no es Santiago, el hermano del Señor, sino Jacobo, el hermano de Juan. Recuerdan que ellos los dos son llamados Boanerges, hijos del trueno por Jesucristo, porque hay muchas ideas por qué ocurre eso, pero al parecer porque ellos eran hombres fuertes, pescadores fuertes, los cuales luchaban contra las tempestades. Eran gente correcta, eran gente de decisión. Por eso se acercaron a Jesús un día y le dijeron que les deje en el reino de Dios sentarse, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús les dijo de que eso solo pertenece al Padre hacerlo. Pero les dijo, ustedes van a compartir conmigo. Y les hizo una pregunta. ¿Pueden ustedes ser bautizados con el mismo bautismo que yo soy bautizado? ¿Podéis vosotros beber de la misma copa que yo bebo? Y dijeron sí, pero no entendían que en realidad Jesucristo estaba preguntándole, anunciándoles, profetizándoles de que ellos iban a experimentar la misma muerte de martirio que Jesucristo. Y aquí se cumple, este Jacobo es puesto a muerte por Herodes. Pero eso no toma por sorpresa al Señor. Dios está usando esto, porque aquí se revela la obra de Cristo. Así como había un Herodes, el abuelo de él, porque hay muchos Herodes, ¿ok? Un Herodes del pasado, el abuelo de este Herodes Agripa. El Herodes de aquí es Herodes Agripa. Herodes el Grande, o Herodes Antipas. Así como hay un Herodes que envía a Jesús a la muerte. El mismo hecho de que se menciona aquí, echar mano a algunos, como echan mano a Jesús y lo entregan a la muerte. La idea de cómo los ángeles anuncian la liberación está mencionado aquí. Cómo las mujeres reciben en primer lugar el anuncio de la resurrección de Cristo. Una mujer recibe el anuncio de la liberación de Pedro, en este caso Rode. Se nos muestra aquí cómo la gente no cree y cree que Jesús es un fantasma. Lo mismo piensan de Pedro. Y cómo después de una conversación, Pedro se marcha y cómo Jesús aparece a sus discípulos y luego se va. Todo ese paralelo no es hecho en vano. Nos demuestra de que este Jacobo, que es puesto a muerte, y Pedro, que está en la cárcel pensando que al siguiente día va a ser ejecutado, significa, amados hermanos, de que Dios se glorifica en la muerte de sus escogidos. Es difícil para nosotros entender eso. Cuando nosotros experimentamos muerte en nuestra vida, enfermedad en nuestra vida, pensamos que más bien Dios no es poderoso. Pero tenemos que entender que Dios es poderoso. ¿Por qué Dios escoge salvar a Pedro de la muerte y dejarlo predicar y permite que Jacobo muera? No lo sabemos. Es parte de la soberanía de Dios. Pero Dios se glorifica en ambos. Y Dios predica en Jacobo, porque en la muerte de sus discípulos también está la predicación del Evangelio. El día de hoy, esta semana yo recibí noticias de que un colega mío en el Perú tuvo un derrame cerebral. He recibido noticias de que mi hermano tiene la enfermedad del COVID-19 y está con dificultades.
Y hay muchos pastores que están predicando la palabra, pastores que están anunciando, hablando de Dios, y sin embargo son atacados por la muerte. Y nosotros no podemos entender, podemos pensar que eso más bien significa que el reino de Dios está siendo derrotado por los enemigos. Pero no, si miramos de la perspectiva de Dios, al contrario, Dios está usando estas dificultades para aplastar a los enemigos, porque el último enemigo que será derrotado es la muerte, es la enfermedad. La enfermedad va a ser derrotada. Amados hermanos, es aquí Dios glorificado. Gloria a Dios por eso, en la muerte de Jacob. ¿Puede usted beber de la misma copa del Señor? En un sentido, no, porque ninguno de nosotros puede morir o estar enfermo, convaleciente en una cama, o estar sufriendo y pagando por los pecados de los creyentes de la humanidad. Cristo lo hizo. Pero en otro sentido sí, porque nosotros somos llamados a cargar la cruz de Cristo y enfrentar la muerte, enfrentar la dificultad, enfrentar el sufrimiento, como Cristo lo enfrentó, sabiendo que Cristo tiene la victoria, que Cristo usa eso para extender su reino. Los enemigos no pueden, la muerte no puede contra el ser humano. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 15, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque la resurrección nos espera a todos nosotros. No solamente la vida eterna en el cielo, sino la resurrección. Y esa es la forma como Dios aplasta los enemigos del reino. Herodes no sabía eso. Pensaba que ya se está acabando esta obra de Dios. Falso. Dios estaba derrotando a sus enemigos. Segundo lugar, Dios derrota a sus enemigos a través de la liberación de su gente. Pedro está en la cárcel. Aquí nosotros vemos un hombre poderoso, muy poderoso, que tenía alianza con Roma, que tenía el poder para matar a cualquiera. Recuerden ustedes que el Sanedrín no tenía poder para matar, por eso le entregó a Cristo a Pilatos. Pero nosotros vemos aquí a Herodes Agripa, el cual era rey de Judea, y además era asociado y amigo, había sido amigo con Calígula, habían crecido juntos con él. Con Claudius, era amigo también después de la muerte de Calígula. Él era un hombre que tenía todas las conexiones entre Roma, todo el poder. Él podía matar a quien quería, podía enviar a la muerte a quien quería. Y aquí nosotros vemos de que este hombre poderoso está queriendo destruir un hombre que aparentemente no tiene ningún poder. Sin embargo, Dios libera a su gente con fuerza. Miren, acá hay la forma como Pedro estaba allí en la cárcel. Yo quiero animarles a vosotros a descansar en el Señor. Es interesante que Pedro sabe que al siguiente día lo van a matar, ¿no? Y él ¿qué cosa está haciendo él? Durmiendo. Lo cual nos muestra de que dormir no es malo, es algo positivo. Cuando nosotros enfrentamos diversos retos, pidámosle al Señor que nos dé el sueño de la paz de Él. Es como si a Pedro dijeron, mañana te vamos a matar, tengas dulces sueños, duerme bien. Pedro estaba echado, durmiendo, con una mano, la forma como se cuidaba a los presos en ese tiempo, engrillado en una mano, con un grillete en la mano de un soldado, y esta mano engrillado a la mano del otro soldado. Y los soldados no eran debiluchos, eran fornidos y fuertes. Y habían dos guardias, un guardia adelante y el otro más allá, en la otra puerta, en dos puertas. Era imposible liberarse. Además, no podía sobornar a estos guardias, porque la ley era que habían que matarlos si es que se les escapaba el prisionero. ¿Se acuerdan de aquel carcelero que intentó matarse cuando creyó que sí había perdido su prisionero? Aquí se trataba de una cosa seria. Y ahí estaba Pedro, durmiendo.
Y de pronto el ángel del Señor viene y lo libera. Ahora, esto ocurrió en la Pascua. Y miren el paralelismo con la Pascua, es interesante. En primer lugar, la palabra que se usa aquí en griego es exago, para liberación, para éxodo. Así como en la Pascua Dios lo liberó del poderoso, el faraón, ahora Dios libera del poderoso, entre comillas, Herodes, Agripa. Como la Pascua ocurre en la noche, justo en la noche, al momento que va a venir la muerte, casi cerca. Como en la Pascua, el ángel del Señor es enviado. Como en la Pascua, este lenguaje de ponte las sandalias, amárrate las sandalias, ponte la ropa, cíñete, vamos. Es la forma como ocurrió la Pascua y como ellos celebraban la Pascua. Ceñidos los lomos, dice, ¿no? Significa que estaban puestos el abrigo y la correa y el calzado. Como en la Pascua, las puertas de hierro se abren para la liberación. Esas puertas de hierro eran infranqueables, era imposible ser cruzadas. Era como el mar rojo, el cual no puede ser cruzado. Y la Biblia dice que Dios con poder libera abriendo esas puertas de hierro para liberar a Pedro. Y como en la Pascua Dios rescata a su gente. Así nosotros hemos sido rescatados del pecado, amados hermanos. Enviados a una muerte cierta, una muerte eterna. Pero Dios con poder nos ha rescatado. Aun cuando haya cosas que parezcan imposibles, nosotros debemos pensar de que Dios es un Dios que nos libera. Los enemigos del reino tienen la tendencia a subestimar el poder de Cristo. El poder de Cristo es increíble para liberar a su gente. Descanse en esa fe. Puede usted dormir en Él, orar y descansar en esa liberación que Dios nos da. En tercer lugar, ¿cómo Dios derrota a sus enemigos? Es a través de la oración. La Biblia dice de que Pedro fue enviado a la cárcel. Y acá hay un pero, y el pero es importante. Recuerden que hemos hablado acerca del pero. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba orando por él para que él sea liberado. Y el versículo 12, eso dice el versículo 5, y el versículo 12 nos dice que cuando Pedro llegó a la casa de María, el que tenía por sobrenombre la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La oración, Ol Hallesby, que fue aquellos de que enfrentó a la fuerza de los nazis en Noruega, que escribió un libro maravilloso sobre la oración, el cual está traducido al español. No sé si hay publicaciones recientes, pero Hallesby, él dice que la oración es el arma del que no tiene poder humano. Es el arma del impotente, de aquel que ha perdido todo recurso, como Pedro en la cárcel, sin armas, sin nada, atado con grilletes a 2 soldados despiadados. No hay esperanza, pero la gente ora por él. Ese es el poder de la oración. Y no debería ser así, deberíamos orar siempre. Sin embargo, usted y yo se da cuenta de eso, ¿no? ¿Verdad? Cuando nosotros sentimos de que no hay otro recurso, oramos. Si podemos tomar medicina, tomamos medicina, eso es bueno. Si podemos hacer esto, hacemos el otro. Pero ya cuando no hay recursos, vamos a Dios y oramos al Señor. Señor, sálvame, libérame de estas circunstancias. Sé mi liberador, mi sanador. Y aquí nosotros vemos de que Dios responde a la oración de su gente. Dios usa la oración como la arma poderosa para derrotar a Herodes. Herodes se queda con los crespos hechos, como decimos nosotros, ¿no? Él creía que iba a matar al siguiente día. Herodes se levanta. Sorry, Herodes, lo siento, Herodes. No, Pedro está libre. Dios ha escuchado la oración de su pueblo. Orad sin cesar. Hermanos, oremos siempre al Señor.
Tengamos la actitud de Pedro que duerme. Hay que dormir, es importante. Pero tengamos la actitud también de la iglesia que ora al Señor. Es interesante aquí cómo la oración es contestada. Miren, Dios elige esta chica, ¿no? Creo que en español es Rode, la cual sale a recibirlo. Y cuando ella escucha la voz de Pedro, inmediatamente cree de que Dios ha contestado la oración. Y regresa y les dice, afuera está Pedro. Y le dice, ¿Pedro? Chica, estás mal de la cabeza. No, te aseguro que es Pedro. Quizás es un fantasma. Porque era difícil creer para la gente que ellos están orando y la oración es contestada. El objeto de su oración está allí a la puerta inmediatamente. Imagínense cómo Dios obra. Orando al Señor. ¿Por qué Dios a veces elige que cuando oramos, a veces cosas demoran o son contestadas con un no? Ellos oraron por Jacobo, pero Jacobo es puesto a muerte. Oran por Pedro, inmediatamente Dios responde. Es la soberanía de Dios, pero jamás debemos perder esa fe de esta niña, de esta chica. Una chica que probablemente era una sierva, en la cual sale a abrir la puerta y escucha la voz de Pedro y cree sin ver. Amados hermanos, ¿cree usted que Dios puede responder la oración? Para sanar a aquellos que están enfermos, para contestar nuestras oraciones. Creamos con esa fe. Sea que Dios responda con un no, con un sí, con un espera, creamos en Dios y oremos al Señor. Es la forma como Dios derrota a sus enemigos. Cuarto y último punto. Dios derrota a sus enemigos a través de la destrucción de los tiranos para su gloria. Nosotros vemos aquí un paralelo. Miren el versículo, en los últimos versículos, no los hemos leído esto, pero la Biblia lo podemos leer en estos momentos. La Biblia dice en capítulo 12, dice que Herodes, en el día señalado, el versículo 21, la gente había venido a alabarle porque querían reconciliación con él, la gente de Tiro y Sidón, y entonces llegaron allí, se reunieron y decían, no, Herodes, queremos que tú vengas, vamos a hacer paz, porque la comida de ellos dependía de Herodes. Y Herodes dice que se vistió con sus mejores ropas, como un rey, y salió y habló y les arengó, y la gente decía, bravo, esa es voz de Dios, es voz de un Dios, no es un hombre, este es un Dios. Y él estaba ahí feliz, con la gloria recibiendo de la gente. Ok, inmediatamente un ángel del Señor le envió una destrucción a él. ¿No? La Biblia dice, al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos, enfrente de toda la gente. Es una cosa terrible. El paralelo es muy interesante aquí con Pedro, ¿ok? ¿Por qué lo digo? No lo estoy inventando. Porque el ángel del Señor aparece con Pedro y aparece también el ángel del Señor con Herodes. El hombre poderoso y el hombre que tiene la predicación de la palabra de Dios. El hombre que representa a los enemigos de Dios, Herodes, y el hombre que representa el avance del reino de Dios, que es Pedro. Aquí nosotros vemos que Pedro, el ángel del Señor viene y le golpea. Aquí la palabra en griego para decirle que con el momento de despertar es que le da fuerte. Pedro, ¡pum!, levántate, ¿no? Y entonces vístete. Y vamos afuera. Es libre, Pedro. Da la gloria a Dios. Sigue predicando. En cambio, Herodes, él mismo se viste con ropas espléndidas. Y sale afuera. Y da la gloria a sí mismo. Y entonces el ángel del Señor viene y lo golpea. Pero lo golpea para destruirlo. Y es comido de gusanos. Hay una ironía aquí muy interesante. Dice la Biblia de que Herodes mató a Jacobo y quería matar a Pedro,
porque así se ganaba el favor de los judíos. Y Josefo, que es un historiador, nos cuenta que esa era su habilidad de él, en cómo ganarse el favor de la gente. A él le interesaba que la gente hable bien de él, que diga cosas bonitas de él. Y entonces, él consigue lo que quiere, porque al final la gente está bravo, voz de Dios, esa es una voz de Dios y no de hombre. Pero justo eso le lleva a la destrucción, porque él nos dio la gloria a Dios. Amados hermanos, mi ánimo a usted es en que usted entienda, y yo entienda, que Dios se glorifica en dos muertes aquí. Primero, la muerte de uno de sus hijos, que es Jacobo. El pasaje empieza con la muerte de Jacobo. Y el pasaje termina con la muerte de uno de los enemigos del reino, que es Herodes Agripa. Y Dios se glorifica en ambos. Una muerte que es para vida y una muerte que es para destrucción. Entendamos de que cuando nos ha ocurrido cosas terribles, de Dios es la venganza. Cuando la iglesia ha sido herida profundamente, cuando inocentes han sido heridos profundamente por hombres despiadados, no acabe el sueño. No se frustre pensando de que usted está siendo derrotado. Dios, Cristo, continúa siendo predicado. Él es aquel que toma la venganza. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa es la soberanía de Dios. Y en un sentido, amados hermanos, este es un hombre blasfemo que muere, pero todos nosotros somos de impuros labios. Todos hemos faltado a Dios de alguna manera. Dios no nos ha destruido. Dios no nos golpea como a Pedro. ¡Pum! Levántate, ¿no? Para que reaccionemos. Pero Dios nunca nos golpea. Si somos sus hijos, si creemos en Él, Dios nunca nos golpea como golpea a Herodes y a los tiranos muertos por gusanos. Gloria. Es por la misericordia de Dios. Cristo vino a este mundo para morir en la cruz, para que nosotros tengamos entrada a este reino eterno, para que no seamos sus enemigos, sino sus amigos. La Biblia dice, yo les llamaré mis amigos. Ustedes eran enemigos en otro tiempo. Gloria a Dios por eso. Nosotros pudimos ser fulminados como Herodes. Pero Dios nos rescató y nos pasó a su familia, nos adoptó, como, no solamente como amigos, sino como la familia de Dios. Por amor, por la obra de Cristo. Y nosotros tenemos que entender cómo Dios, animarnos, cómo Dios derrota a los enemigos del reino. Porque Él es todopoderoso y Él ha vencido esta victoria. Oremos al Señor para celebrar eso. Padre nuestro, gracias te doy por tu presencia en medio nuestro y porque tú has derrotado a los enemigos en la cruz y en la resurrección. Y ahora vienes derrotando. Todos tus enemigos van a estar aplastados como estrado a tus pies. Señor, te suplico que aun cuando nosotros nos sentimos derrotados y no vemos esa victoria, Señor, que entendamos que aún a pesar de la muerte, tú te glorificas en la muerte de tus hijos. Y esa muerte no es en vano. Que a pesar de la impotencia que tenemos, tú puedes liberarnos, que tú puedes usar la oración para salvarnos. Que nosotros debemos descansar en ti en fe. Y Señor, que tú eres aquel que toma la venganza y a nosotros nos da el perdón y la entrada en la gracia eterna. Gracias, Señor, por esto, en el nombre de Cristo. Amén. Y ahora recibid la bendición del Señor. Que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, estamos despedidos. Gloria a Dios.